Muy buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Quisiera escucharlos en la mañana. ¿Están por ahí? Amanda, Aló, Claudia. Hola, 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 José, ¿cómo está? ¿Cómo hola, estás? hola. Buenos Buenos días, días, Buenos profe. días, Buenos profe. días, Carolina, profe. Cristian. Muy bien, los Buenos estoy días, escuchando a profe. todos. ¿Se escucha Buenos bien, días, chiquillos? profe. Sí, Sí, Ya, perfecto. Es que teníamos algunos problemas de conexión en la mañana, pero ahora ya vamos a comenzar bien. ¿Bien? Vamos a ver qué nos tiene deparado esta mañana para trabajar juntos, porque hoy día empezamos una nueva materia. No se preocupe, Natalia, ¿ya? Dígale a su mamá que tiene que hacer aseo en en otro horario, porque en clase yo la necesito conectada con audio, ¿ya? Vamos entonces a revisar. Aquí tenemos nuestra salita de espera y tenemos acá al ladito, nuestra clase de hoy, ¿ya? Hoy día, como les decía anteriormente, comenzamos una nueva materia que tiene que ver con el ensayo, ¿ah? Yo no sé si con la profe Cristina han hecho ensayos antes. Les voy a escribir acá en el chat si es que me pueden contestar, ¿ya? Voy a escribir acá para todos, para todos, para todos, para todos. Han escrito anteriormente ensayos. ¿Tienen algunas ideas previas sobre el género, chiquillos? ¿Han leído ensayos? ¿Qué les parecen? ¿En clase con la profe Cristina? No se acuerda, dice Natalia, no se acuerda, no se acuerda. ¿Quién más tiene algún conocimiento previo? ¿Se acuerdan de alguna cosa ustedes, chiquillos? ¿Se acordarán? Bueno, a veces las cosas de la escuela también se van olvidando, pero vamos a, Dylan también dice igual, ya, vamos a retomar este contenido. Dice, actividad de clase, dice, conocen plan de redacción de un ensayo, elaboran tabla de requerimientos y movidas retóricas del ensayo. Carolina dice que no sabe, pero vamos a ver qué contenido es este y vamos a aprender esto que es nuevo para nosotros. Dice, los indicadores aplican el análisis como estrategia de procesamiento de la información y elaboran textos siguiendo un plan de redacción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a planear la escritura de un ensayo, pero primero que todo, antes de escribir, lo primero siempre es elaborar un plan de redacción y leer sobre todo, plan de redacción acá, leer sobre todo ensayos. Creo que está muy grande el cosito este. Vamos a borrarlo acá. Leer ensayos, que es muy importante. Ya en las próximas clases nosotros vamos a tener una serie de ensayos que yo les voy a ir preparando para que ustedes puedan analizarlos y leerlos. ¿Ya? Sacar algunas ideas, elaborar un plan de redacción y quizás no vamos a llevar a cabo la escritura en sí de un ensayo, pero sí la preparación de uno. Eso me interesa mucho, que ustedes sepan preparar un ensayo para que después en la universidad, porque el ensayo es un género muy utilizado en la universidad por distintas razones. ¿Bien? Vamos a revisar acá entonces el ensayo como género académico. Recuerden acá un género académico que tiene que ver también con los géneros ya que hemos visto nosotros, con esta noción de género que tiene que ver con la preparación y tiene que ver con los requerimientos básicos de cualquier texto. ¿Ya? En este caso, el ensayo es un texto complejo, ¿ya? Es un texto que se utiliza muchísimo en la universidad y que va concretizando más bien ciertos conocimientos. Ya una persona que ensaya tiene un conocimiento ya más bien cabal de de un área, por ejemplo, el conocimiento, pero también es una actividad exploratoria. ¿Ya? Si bien ustedes van a entrar en una universidad sin tener los conocimientos previos de su área específica de conocimiento, sí pueden investigar, ya sí pueden hacerse una idea más o menos de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que significa, por ejemplo, estar en la universidad, qué es lo que significa también recorrer un mundo académico, y el ensayo les enseña mucho, les ayuda mucho a hacerse la idea cómo se dialoga dentro de las comunidades especializadas. Bien, el ensayo como género académico. Dice, el ensayo es un género discursivo académico. Recordemos que tiene una cierta preparación y por eso es un género discursivo.
2, el ensayo se argumenta sólidamente una postura que pretende persuadir o convencer a un lector sobre su validez. Persuadir o convencer. Recordemos que el ensayo es un texto argumentativo de por sí. ¿Ya? Eso es muy importante, lo voy a anotar aquí. Aquí. El ensayo es un género, es parte de los géneros argumentativos. ¿Por qué me preguntarán ustedes? Simplemente por esto, porque como es un género argumentativo, busca persuadir y convencer a su lector. Bien, nosotros vamos a adentrarnos un poquito más en el análisis de estos géneros para comprender la estructura y para realizar un plan de redacción. Número 3. El ensayo es un modelo textual que pretende demostrar el dominio disciplinar de cierta área académica. ¿Ya? Dominio disciplinar, ¿por qué? Porque es un género que es complejo, pero no quiero que ustedes se asusten con eso, sino que es complejo, ¿por qué? Porque reúne varias áreas de información. Ya vamos a ver cómo se grafica esto. Dice, definición de un ensayo. Es un texto del género argumentativo, tal como habíamos dicho, escrito en prosa, breve, que no cuenta una historia. Su objetivo fundamental es ofrecer un pensamiento novedoso, alrededor de cualquier problema de nuestro entorno. Además, subsiste en él la intención de provocar polémica y genera pensamientos nuevos a los lectores. ¿Ya? Esto de generar polémica, esto de ser novedoso, es parte de la escritura de un ensayo. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. Les voy a hacer una pregunta para ver si ustedes conocen un texto que yo también conozco. Voy a ponerlo acá en el chat. A ver, ¿han leído el cuento? Vamos a ver. La máscara de la muerte roja. ¿Han leído ese cuento ustedes, chiquillos, de Edgar Allan Poe? ¿No? Dice Carolina. No, ¿no lo han leído? No, no lo han leído tampoco. Vamos a ver si le damos un espacio un día en la clase. ¿Ya? ¿Por qué les traigo este cuento? Claro, el profesor está hablando de géneros argumentativos, pero no está hablando ahora de un cuento. ¿Por qué está haciendo eso? Se preguntarán ustedes. Simplemente porque, por ejemplo, un buen ensayista puede tomar un cuento, traerlo hacia la realidad y hacerlo más polémico. Por ejemplo, en La Máscara de la Muerte Roja, ¿ya? Se grafica en el cuento de Edgar Allan Poe una pandemia, igual como la que estamos viviendo nosotros, y la clase alta, ¿ya? Ejemplificada en un personaje que se llama el Príncipe Próspero, ¿ya? No se hace cargo de lo que está sucediendo. Y más bien hacen fiestas, organizan, por ejemplo, a los saltimbanquis, a los malabaristas, a las bailarinas y todo dentro de, como de un castillo. Y afuera, bueno, la pandemia está haciendo estragos. Y esa pandemia, ya no es como la que tenemos nosotros ahora, que es más bien pulmonar, sino que es más bien contagiosa y los rostros, por ejemplo, los personajes se vuelven rojos o se vuelven como con urticarias y cosas así. ¿Ya? El cuento es que eh, la muerte siempre está acechando y el príncipe no se hace cargo, no toma ninguna medida, no toma ninguna medida. Y después la muerte lo va a buscar de una forma más bien terrorífica, que ese es parte del cuento de Edgar Allan Poe. Cuando yo leo este cuento, por ejemplo, veo, no sé, la imagen de este príncipe próspero que está fuera de la realidad, ¿ya? Veo mucha gente que no sigue las recomendaciones, por ejemplo, que cree que por tener dinero no va a ser afectado por la pandemia. Y perfectamente podría ser un ensayo de aquello, tomar el cuento de Edgar Allan Poe, traerlo hacia nuestra realidad y fundamentar de alguna forma su paralelo, hacer una analogía con lo que está sucediendo en el país, por ejemplo. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo de un ensayo que podría ser pasar desde lo literario,
a pasar al texto no literario más bien argumentativo, ¿ya? Contrastar ese cuento con la realidad para ver qué nos dice sería una actividad muy interesante como texto argumentativo. ¿Bien? Acá les tengo una gráfica que de alguna forma pone a la palestra todos los temas del ensayo, ¿ya? Vamos a marcar aquí el ensayo, el ensayo. Estamos leyendo acá, chiquillos, el ensayo. Como les decía, el ensayo es un texto argumentativo. De alguna forma es divulgativo, como todos los textos que hemos estado viendo. Ya recuerden que anteriormente estábamos viendo la entrevista especializada, que también tiene un carácter de divulgación, ¿ya? Es original también, porque tiene estos ingredientes que el autor puede ir innovando, ¿no? Puede tomar elementos de lo literario, puede tomar elementos, por ejemplo, de un discurso más bien argumentativo, de elementos científicos también, y hacer una percepción, hacer una forma de ver las cosas que tiene que ser original. Un ensayo es breve, ¿ya? Tiene un lenguaje retórico, ¿por qué? Porque busca persuadir y convencer también. Es polémico porque toma temas que sean complejos para la sociedad. Dice, no pretende ser exhaustivo porque es más bien una revisión. Dialoga con su lector, es más bien, interpela muchas veces el ensayo para que el lector cambie de opinión o se convenza de alguna razón que le esté dando el emisor, ¿ya? Tiene que ser actual también. ¿Por qué? Porque el ensayo, como es original, tiene que tomar temas de la contingencia. Tiene una libertad temática, tiene un tono subjetivo también, porque es parte de un discurso más bien propio, y está conformado por tesis, argumentos y conclusiones. Ya bastante parecido a algún texto argumentativo que ustedes ya hayan leído, pero este rasgo de originalidad y este rasgo, por ejemplo, de personalidad que le implica, que le imprime el escritor, es muy importante en este género que se llama ensayo. Muy bien, vamos a seguir aquí. ¿Para qué sirve el ensayo? ¿Para qué sirve el ensayo? Vamos a leer aquí juntos. Dice, habilidades implicadas en la lectura y escritura de ensayos. El ensayo y su complejidad. Vamos a leer acá. El ensayo es una de las manifestaciones discursivas más complejas entre los géneros académicos. Requiere un conocimiento y un manejo sobrado de la materia, tema o asignatura y niveles superiores de procesamiento textual, ¿ya? Aquí vamos a ir más allá de las características, sino que nos vamos a ir netamente a las habilidades que implica realizar un ensayo. Habilidades, por supuesto, que son superiores en el procesamiento textual. Vamos a ver, aplicación. Se aplican en el ensayo entonces teorías, métodos, procedimientos para resolver problemas mediante la conjugación de los saberes adquiridos, ¿ya? En el ejemplo que le estaba dando recién del cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, traído a nuestra realidad, ¿ya? Ahí yo puedo, por ejemplo, hablar de política, hablar también de la necesidad de que el Estado se haga cargo de las medidas sanitarias, ¿ya? Puedo hablar también de el alejamiento, por ejemplo, de la clase política con respecto a las personas mismas, a los ciudadanos chilenos, ¿ya? Todo esto a la luz del cuento de Edgar Allan Poe. Y ahí todo eso, ahí si ustedes se dan cuenta, apliqué teoría, apliqué términos que tienen que ver con la teoría política también, y que tienen que ver con el análisis social, que es tan necesario y que es tan pertinente también para la realización de un ensayo. Análisis. Se procede a analizar el fenómeno a través del examen y fragmentación de diferentes partes por medio de la identificación de causas y motivos, ¿ya? El ensayo no se hace de por sí, sino que tiene que ver una causa. Por ejemplo, en lo que le estaba hablando recién de La Máscara de la Muerte Roja, ¿ya? Hay un motivo. El motivo es hacer la analogía entre este cuento de Edgar Allan Poe, donde hay una pandemia, y hacerla con lo que nos está sucediendo ahora como sociedad chilena. Ahí tenemos una causa, tenemos la causa de un análisis que tiene que ver con una analogía y que eso permite hacer el razonamiento discursivo y crear el ensayo. Inferencias. Ubicación de las inferencias para justificar las generalizaciones, ¿ya?
ahí el lector, por ejemplo, yo no le tendría que decir en la escritura que estoy haciendo una analogía. ¿Para qué? Evidentemente, el lector lo tiene que inferir. Inferir la analogía que yo estoy haciendo entre el cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, y lo que está sucediendo en nuestra realidad. ¿Ya? Síntesis, capacidad de compilar información para relacionarla de forma novedosa con otros temas. ¿Ya? De forma novedosa, entonces en nuestro ensayo virtual estamos haciendo un análisis entre La Máscara de la Muerte Roja y lo que está sucediendo en la realidad como un tema novedoso. Es muy importante traer a colación, traer a la discusión también qué nos genera la literatura para ver la analogía que puede hacer. La evaluación, poner y formar juicios sobre la información recopilada. Ahí al lector le puede gustar o no a la analogía, me puede encontrar razón o no, pero es muy importante hacer el diálogo, es muy importante poner en discusión estos temas polémicos para que podamos discutir y que podamos ver otras cosas, porque el ensayo también tiene que ver con eso, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con una instalación de una idea, de unas premisas también, y tiene que ver con la importancia que le pueden dar ustedes a escribir sobre las cosas que están sucediendo, a aportar desde su mirada, ¿ya?, sobre las problemáticas de hoy. Bien, hasta aquí vamos. Les voy a anotar aquí para que puedan buscarlo acá. Seguramente lo vamos a utilizar en clase. Entonces, hemos hablado del cuento, La Máscara de la Muerte Roja. Lo pueden buscar en todos lados, es un cuento muy breve, muy breve, muy breve. Y su relación, ahí nos fui para arriba, su relación. No. Vamos a borrar todo esto. Se quedó pegado aquí. Vamos a borrar acá. Aquí. Acá. Muy bien. Entonces tenemos acá el cuento La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Muy entretenido ese cuento y ojalá que lo puedan buscar. Vamos a seguir hablando sobre el ensayo. Proceso de escritura es un ensayo. Proceso de escritura. Dice, el ensayo tiene una naturaleza argumentativa, tal como lo hemos visto, naturaleza argumentativa. Recuerden esto, que se usa para convencer y persuadir. Por eso es necesario detenerse en este tipo de textos. En la argumentación se debe defender o refutar una idea, tesis, a partir de una sólida base conformada por premisas. La organización retórica, cuya aceptación implica determinada conclusión, puesto que se debe tener en cuenta que, comillas, vamos a hacer una cita textual, dice, la argumentación es la operación lingüística mediante la cual un enunciador pretende hacer admitir una conclusión a un destinatario o destinatarios, ofreciéndole una razón para admitir esta conclusión. ¿Ya? Recuerden eso, de este texto de Blasós, de modelos textuales, teoría y práctica. El ensayo pretende lograr efectos. Ese efecto es persuadir, convencer y otorgar una razón a su receptor. ¿Ya? Una razón para que admita y diga, bueno, sí, este gallo tiene razón, esta galla tiene razón, para poder dialogar, ¿ya? Y para poder eh, darle una validación a esta mirada novedosa que nos ofrece el ensayo. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice aquí lo más importante. Dice, la organización clara y jerarquizada de estos elementos en el ensayo académico constituye el andamiaje con el cual se conseguirá el propósito de la comunicación de este tipo de escritos. ¿Ya? Como todo escrito que se agrupa en un género, tiene ciertos requerimientos, ¿ya? Y vamos a ver su argumentación, su organización, perdón, retórica. Recuerden siempre que cada texto tiene una organización retórica y que nosotros lo podemos analizar así. Podemos ver su estructura y podemos ver cómo esa estructura es validada por una comunidad especializada. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Que
para reconocer un ensayo tiene que tener ciertos parámetros, si no, simplemente no lo es, no lo es. Y por tanto, nosotros tenemos que aprender esa estructura para poder hacer un ensayo, para poder practicar cómo se hace este mundo en los ensayos y para poder pretender hacer un pequeño ensayo. Bien, acá tenemos nuestro circuito argumentativo. ¿Qué es lo que es un circuito? Acuérdense, circuito entonces es una serie de parámetros, ¿ya?, que están unidos todos, que tienen una interdependencia también, y que sirven para organizar un cuerpo de escritura. Texto argumentativo, entonces, están las premisas, la tesis, los argumentos y las conclusiones. ¿Ya? Ya nomás les voy a pedir que anoten algunas cositas en su cuaderno, porque los vamos a utilizar en la clase de las 11:30. Analicemos esto mientras tanto. Premisas. Conforman la base sobre la cual se constituye la argumentación, puesto que se debe dejar claro desde dónde y cuándo se produce el texto. Desde dónde y cuándo se produce el texto. ¿Ya? Las premisas entonces, de alguna forma, nos van contextualizando. Están conformadas por hechos, verdades o sistemas complejos de hechos, valores concretos y abstractos, así como los lugares comunes sobre lo que es preferible. ¿Ya? Esta parte es bien polémica, pero nos sirve para identificar las premisas. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos del cuidado, ¿ya?, tenemos en cuenta que las personas tienen como lugar común que se tienen que cuidar, ya que tienen que tener, por ejemplo, una buena salud. ¿Ya? Supongamos que yo escribo un ensayo que tiene que ver con el uso, no sé, de la bicicleta en la ciudad. ¿Ya? Ese ensayo tiene que tener algunas premisas de base, ¿ya? Tiene que tener unas ideas previas que yo voy a compartir con mi receptor, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con lo congestionado que está nuestra ciudad, que tienen que ver, por ejemplo, con la rapidez de una bicicleta, porque tenemos que llegar rápido, por ejemplo, a nuestros lugares de trabajo. Y tienen que ver también con, no sé, la facilidad o la poca emisión o la nula emisión de gases contaminantes que tiene una bicicleta. ¿Ya? Todas esas premisas a mí me hacen entender que mi receptor va a compartir ciertas cosas conmigo. ¿Ya? Y yo las tengo que tener claritas. ¿Para qué? Para poder poner eso de base ante la escritura de mi ensayo. Vamos a seguir. La tesis es la razón que se defiende a lo largo de todo el texto, por lo que se encuentra refutada de varias maneras, reformulada, perdón, de varias maneras. Esta suele aparecer en el título del texto. Posee una fuerte carga semántica a lo largo del discurso. El autor la defiende con varios argumentos y sus valores al respecto suelen ser positivas. Aun cuando parezca implícita, no se puede eliminar, pues la argumentación perdería todo su sentido. Bien, eh, analizar una tesis es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué tiene que tener la tesis? La tesis simplemente, vamos a ver si nos sirve la herramienta de rayado acá. No nos sirve todavía. Bueno, la tesis simplemente es una propuesta. Ya cuando ustedes les hablen de tesis, tienen que recordar esto. Recordar que la tesis es una propuesta. La tesis es una propuesta. Es como preguntarle a quien está emitiendo el mensaje argumentativo, es preguntarle, ¿qué estás proponiendo tú? ¿Qué estás proponiendo? Cuando uno pregunta eso sobre la propuesta, ahí ya está en el mundo de la tesis. ¿Ya? La tesis no es algo muy complejo, sino que es proponer algo. Volvamos al ejemplo de andar en bicicleta. Yo podría poner ahí, la bicicleta es el medio más eficaz y más eficiente en cuanto a el transporte público, ¿no? O sea, todos deberíamos que andar en bicicleta. Esa es la tesis que yo podría proponer. Y a esa tesis se la juntan premisas y se la juntan argumentos que hagan que este texto tenga un efecto, ¿ya? Y ese efecto es que el receptor se convenza, ya, que adhiera a la tesis que yo estoy proponiendo y que cambie de alguna forma la actitud.
¿cuál sería el sentido de escribir sobre los beneficios de la bicicleta? Que todos anden en bicicleta, por ejemplo. Súper fácil y súper entretenido. La tesis, entonces, es la propuesta argumental que tiene el escritor. Bien, los argumentos, dice, se pueden construir mediante estos lugares comunes, valores tanto abstractos como concretos, criterios de autoridad intelectual, causas y efectos, fines y medios, ejemplos y contraejemplos, comparaciones y analogías, entre otras muchas formas de argumentar, que utilizan la argumentación de la vida cotidiana e intelectual. ¿Ya? Los argumentos son un poquito más abstractos, ¿ya? Que las premisas y tienen que ver con analogías, tienen que ver también con una serie de recomendaciones en cuanto a el uso de la razón, ¿ya? Criterios de autoridad intelectual, por ejemplo, si se citan algunos autores, y causas y efectos, ¿ya? Estos tres elementos son muy importantes porque forman parte de la organización retórica. Aquí tenemos la organización retórica. Aquí está la organización retórica de un ensayo. Recuerden que nosotros vamos a leer ensayos ahora, vamos a estar bien metidos en esto del mundo del ensayo para poder comprender y para poder también aprender muchas cosas, porque los ensayistas son muy necesarios para la divulgación de ciertos temas y para la propuesta polémica de ciertos temas, ¿ya? Vamos a ver qué vamos a hacer. Dice lectura y análisis de ensayo. A continuación leeremos en conjunto el ensayo Ser joven en la sociedad actual de la ensayista argentina Diana Ruggeri, de primer año de carrera de comunicaciones, periodismo de la Universidad de Palermo. ¿Ya? Muy importante, vamos a leer un ensayo entonces de una persona muy joven, ¿ya? Ser joven en la sociedad actual, y vamos a analizarlo. Así que a la próxima hora de clase nosotros vamos a estar leyendo. Necesito que abran las vías de comunicación porque necesito que me ayuden a leer, ¿ya? Propósito de la actividad, aplicar una estrategia de lectura de ensayo para elaborar un plan de redacción. ¿Y cuál es nuestro plan? Identificar los elementos de la organización retórica presentes en el ensayo, ¿ya? Vamos entonces a identificar estos elementos de la organización retórica para poder comprender y para poder nosotros próximamente, hacer un plan de redacción de un ensayo, ¿ya? ¿Cuáles eran los elementos de la organización retórica? Vamos a revisarlos de nuevo. Las premisas, la tesis y los argumentos, ¿ya? Yo les tengo preparado un pequeño resumen de esto que está acá para la próxima clase, que va a ser la base de cómo nosotros vamos a organizar este análisis. ¿Ya? Necesito que ustedes también me sigan en esto para poder ir aprendiendo y para poder leer con claridad un pequeño ensayo, ¿ya? Podríamos incluso avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a entonces a avanzar, vamos a mirar un poquito la clase de en un ratito más, ya de las 11:30, y vamos a revisar cuál es ese resumen de esta organización retórica. Veamos acá entonces, vamos a ver acá, vamos a poner, no, vamos a poner ahí, salir, vamos a poner acá, ver la clase, ya que nos quedan unos minutitos para poder observar acá. Bien. Y aquí está el plan de análisis, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Me gustaría mucho que pudieran anotar esta parte de acá, se las voy a marcar. Se las voy a marcar, se las voy a marcar acá. ¿Ya? Este va a ser el elemento esencial para lo que vamos a hacer en un ratito más, ¿ya? Así que les pediría que fueran anotando esta parte. Si ellos la pueden anotar ahí, me pueden decir si están acá. Aló, 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 aló. Aló, chiquillos. Abra por favor el micrófono para saber. ¿Qué, profe? Ya, muy bien, gracias. Tenemos que anotar esta parte que les puse acá. Anótalo por favor en su cuaderno porque va a ser muy importante Ya. para lo que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias por contestar. Tenemos la tesis entonces, a esto hay que agregarle una cosita más,
A esto hay que agregarle que la tesis es la propuesta. Ya, voy a anotarlo acá. Propuesta. Propuesta del ensayista. ¿Ya? Es muy importante esa parte porque a continuación, a las 11:30, ya vamos a analizar este texto que se llama Ser joven en la sociedad actual. Vamos a analizarlo y vamos a ver qué partes son propias de la tesis, qué partes son propias de las premisas y de los argumentos. Mientras ustedes escriben, yo les voy a leerlo nuevamente. Dice, plan de análisis. Vamos a analizar e identificar la tesis. ¿Ya? La tesis es la propuesta ensayística, ¿ya? Que tiene que ver con la razón defendida durante el desarrollo del ensayo. Si el ensayo se llama Ser joven en la sociedad actual, algo les puede decir eso sobre la tesis. Premisas. Dice, la base de la argumentación está conformada por los hechos, verdades, que comparten con el lector. Son los lugares comunes de lo preferible. ¿Ya? Un lugar común, por ejemplo, de esta argumentación, como para hacer un análisis previo, tiene que ver con que ser joven en la sociedad actual, ustedes también son parte de esa sociedad actual y son parte de esos jóvenes. Así que algo me tienen que decir o algo tienen que compartir con el ensayista. ¿Ya? Argumentos se conforma por hechos, criterios de autoridad intelectual, ejemplos y analogías. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros identificamos una cita textual ahí, ahí lo vamos a poder observar. Ya, le sacó la captura, dice Natalia. Ya, bueno, pero tienen que tenerlo en cuenta. Pero Natalia, ¿usted está trabajando con su celular y su computador? ¿Ah? Pregunta por usted. ¿Está trabajando así? Ya. Y ahí lo tiene que tener bien, bien clarito para las 11:30. Las 11:30. ¿Ya? Aquí está el meme del chiquito este oriental que se está, ¿cómo se llama? Poniéndose el conocimiento así en su cabecita, pero nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer, vamos a identificar entonces la organización retórica del ensayo. ¿Ya? Esa es nuestra actividad y ese es nuestro objetivo. Identificar entonces la organización retórica. ¿Para qué nos va a servir esto? Para próximamente nosotros tener ya el ejercicio para próximamente escribir un ensayo, hacer una propuesta ensayística que a mí me interesa mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que los ensayos, este género discursivo, es propio del mundo académico y a ustedes muchas veces les piden hacer ensayos. ¿Ya? Por ejemplo, para cerrar un curso, ¿ya? Para cerrar una experiencia de aprendizaje, siempre se piden ensayos para que las personas puedan concretar, para que puedan poner a la palestra su mirada sobre las cosas y puedan hacer un análisis exhaustivo, ya personal también, y que pueda ir concretizando los aprendizajes. Bien, en eso estamos. Vamos a analizar este pequeño ensayo. Se los voy a aprovechar de mostrar acá. ¿Ya? Ojalá que hayan terminado acá. Voy a bajar un poquito. Ya, ser joven en la sociedad actual, que son 2 paginitas que vamos a leer en conjunto. Fíjense, es muy breve, muy breve, muy breve. Voy a volver acá arriba. Por supuesto, no lo vamos a leer ahí porque está muy pequeño. ¿Ya? De todas formas, está en los recursos de Red College. ¿Ya? Y también está muchos otros ensayos que podrían ustedes revisarlos. ¿Por qué? Porque una de las evaluaciones que vamos a hacer próximamente va a ser la identificación de la organización retórica de un ensayo, ¿ya? La propuesta, y va a ser entrar en polémica y en diálogo con el ensayista. Y eso es muy importante, como les decía, para el ejercicio académico. Bien, nos va quedando un minuto, así que nos vamos a aprovechar de despedir, chiquillos. Vamos entonces a decir un chaito, un chaito, un chaito, un chaito para poder volver a las 11:30. ¿Bien? Ya. Chao, profe. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Ya vamos a. Chao, profe. Ya, ya, Chao, ya, profe, ya. cuídese. Ya. Chao, profe. Nos vemos a las 11:30, chiquillos. A las 11:30 nos vemos entonces para leer este pequeño ensayo que les traje. Ya, vamos a dejar de compartir acá y finalizar.